Mi ex me exigió $10 para el viaje escolar de sus 4 hijos, cuando le dije que solo pagaría por mis gemelos. Me pidió $80 para comprarle una casa a toda su familia. Tengo 34 años, trabajo en finanzas, y necesito contar esto porque básicamente llevo 8 años lidiando con algo que empezó siendo simple y terminó convirtiéndose en un circo completo. Se trata de mi ex, Rebecca, y de cómo pasamos de tener una relación de coparentalidad bastante decente a esta situación donde ella y su familia entera piensan que yo debería ser el banco personal de su casa completa, no solo de mis hijos. Y cuando digo su casa completa, no exagero. O sea, literalmente me pidió que les comprara una casa para todos ellos, pero ya llegaré a eso. Supongo que debería empezar por el principio. Rebeca y yo nos conocimos cuando teníamos como 23 años, creo. Fue una de esas relaciones que pasan rápido, ya sabes, muy intensas al inicio, pero que nunca tuvieron fundamentos realmente sólidos. A los 25 quedó embarazada, y cuando nos enteramos de que eran gemelos, tipo, ambos sabíamos que no estábamos listos, pero dijimos, ok, vamos a intentarlo. Duramos juntos hasta que los gemelos tenían como 6 meses, y la verdad es que nos dimos cuenta de que simplemente no funcionábamos como pareja. No fue dramático ni nada, solo que éramos demasiado diferentes, y estar juntos nos hacía miserables a ambos. Así que decidimos terminar la relación, pero ser adultos sobre todo, por los niños. Y por un tiempo, funcionó increíblemente bien. Establecimos un acuerdo de custodia compartida 50-50. Nos comunicábamos sobre todo lo relacionado con los gemelos. Íbamos juntos a las reuniones de padres en la guardería, ese tipo de cosas. Yo pagaba mi parte justa de todo. La manutención, los gastos médicos, la ropa, los juguetes. Todo dividido equitativamente, o según quien tuviera más capacidad en ese momento. Nunca fue un problema. Rebeca trabajaba medio tiempo como asistente administrativa y yo ya estaba en finanzas ganando decentemente. Así que si ella necesitaba ayuda extra para algo de los niños, yo lo cubría sin drama. Era, no sé, tipo la situación ideal de divorcio si es que existe algo así. 2 años después de nuestra separación, Rebeca conoció a Thomas. Él también era divorciado y tenía una hija de la misma edad que nuestros gemelos, o sea, como 3 años en ese momento. Se casaron bastante rápido. En menos de un año ya estaban viviendo juntos y toda la cosa. Al principio pensé que era bueno. Ya sabes, Rebeca parecía feliz. Los niños tenían una figura paterna constante en casa de su mamá. Todo bien. Thomas parecía un tipo decente las pocas veces que coincidimos. Trabajaba en construcción o algo así, y su hija era linda con mis hijos. No vi ninguna señal de alarma en ese momento, pero mirando hacia atrás, debí haber prestado más atención a cómo empezaron las cosas. Las primeras señales fueron sutiles. Rebeca empezó a sugerirme que cuando llevara a los gemelos al cine o al parque, también invitara a la hija de Thomas. Decía cosas como, es que ellos son hermanos ahora, sería lindo que convivieran más, ya sabes que ella los adora. Y mira, yo entendía de dónde venía, tipo, claro que los niños convivían y se llevaban bien, pero yo pensaba que mi tiempo con mis hijos era precisamente eso, mi tiempo con mis hijos. No es que tuviera algo en contra de la niña, para nada, pero sentía que era raro que me pidiera incluirla en todo. La primera vez le dije que, ok, para no hacer olas. Pero después de eso le expliqué que prefería usar mi tiempo de custodia solo con los gemelos, y ella lo aceptó, pero noté que no le gustó. Luego, vinieron los cumpleaños. Cuando los gemelos cumplieron 4 años, hice una fiesta en mi departamento. Invité a sus amiguitos de la guardería, compré un pastel, regalos, toda la cosa normal. Rebeca llegó con Thomas y su hija, lo cual estaba bien, pero después me llamó y me dijo que la niña se había sentido mal porque los gemelos habían recibido regalos más grandes que ella. Me pidió, literalmente me pidió, que en el futuro comprara regalos equivalentes para su hijastra cuando les comprara cosas a mis hijos, y yo me quedé tipo, espera, ¿qué? Le expliqué lo más diplomáticamente posible que yo era responsable de mis hijos, no de los hijos de su esposo, y que entendía que querían criar una familia unida, pero que eso no significaba que yo tenía que tratar a todos los niños igual económicamente. Ella se enojó. Dijo que yo era egoísta y que no entendía lo que era una familia mezclada. Ahí empezaron los problemas de verdad. Rebeca comenzó a esperar que yo cuidara a su hijastra cuando ella y Thomas necesitaban niñera. Me mandaba mensajes tipo, hey, voy a dejarte a los 3 niños el viernes porque tenemos una cita, recoges en 2 horas,
y yo quedaba como, ¿perdón? No es mi semana de custodia, y tampoco soy la niñera de tu familia. Pero si le decía que no, armaba todo un drama sobre cómo yo rechazaba a su hija, cómo era injusto para los niños que yo los tratara diferente. Toda esa culpa, manipuladora. Traté de mantener la calma, de explicarle mis límites claramente, pero fue imposible. Ella simplemente no aceptaba que yo tuviera derecho a decir no. Las cosas escalaron cuando quedó embarazada de Thomas. Tuvieron una niña, y de repente la casa tenía 4 niños, los gemelos cuando estaban allá, la hijastra de tiempo completo, y el nuevo bebé. Y en algún momento de ese año, el sobrino de Thomas, que tenía como 8 años creo, se mudó con ellos porque sus padres estaban pasando por problemas. No recuerdo exactamente qué, pero era una situación complicada. Entonces ahora eran 5 niños en esa casa, y Rebeca empezó a mandarme mensajes sobre lo difícil que era económicamente mantener a todos. Cómo Thomas ganaba bien pero no era suficiente para 5 niños, ese tipo de cosas. Yo le mandaba mi manutención puntual cada mes. Pagaba todo lo que correspondía a mis hijos, pero sentía que ella me estaba preparando para pedirme más. Decidí que necesitábamos cambiar el estilo de coparentalidad porque esto ya no funcionaba. Había leído sobre parentalidad paralela, donde básicamente cada padre hace lo suyo sin tanta comunicación ni coordinación, solo lo estrictamente necesario. Se lo propuse a Rebeca y me dijo que yo estaba destruyendo la relación, que estaba siendo cruel con los niños, pero yo mantuve mi postura. Cambiamos a mensajes de texto solo para cosas esenciales, usamos una app de coparentalidad para traquear gastos y horarios, y dejé de asistir a eventos donde estaría toda su familia mezclada. Fue más fácil para mí, honestamente, aunque Rebeca me mandaba mensajes largos cada 2 semanas diciéndome lo egoísta que era. Todo explotó hace como 6 meses. La escuela de los gemelos, que es una escuela privada bastante buena, donde yo pago la colegiatura completa, porque Rebeca no puede, anunció un viaje educativo a Washington, D.C. para las clases de 3º a 5º grado. Era caro, tipo 2, $500 por niño, pero incluía vuelos, hotel, comidas, entradas a museos, toda una semana de experiencia increíble. Mis gemelos estaban en 4º grado, y la hijastra de Thomas estaba en 5º, y el sobrino estaba en 3º, creo. Entonces, los 4 niños calificaban para ir si los padres podían pagar. En cuanto me enteré del viaje, supe que iba a haber drama. Los gemelos llegaron emocionadísimos a mi casa hablando del viaje, diciendo que todos sus hermanos iban a ir, y yo les dije que sí, que claro que ellos iban a ir, que papá iba a pagar su viaje sin problema. No les dije nada sobre los otros niños porque, bueno, no era mi lugar, pero sabía que Rebeca iba a venir con demandas. Y claro que lo hizo. 2 días después, recibo un mensaje de texto larguísimo, donde me explica que ella y Thomas no pueden pagar el viaje para los 4 niños, que solo pueden pagar para la hijastra porque es la mayor, y sería injusto que ella no fuera, pero que los gemelos y el sobrino no podrían ir. Me decía que esto iba a causar problemas familiares enormes, que los niños se iban a sentir excluidos, que yo tenía la capacidad de solucionar esto pagando por todos. Literal, me pidió $10,000 en total para mandar a los 4 niños, porque además de los 2,500 por niño, necesitaban dinero extra para gastos y para comprarles ropa nueva apropiada para el viaje. Leí el mensaje como 3 veces, porque no podía creer lo que estaba leyendo. Le respondí, súper claro, que yo iba a pagar el viaje completo para mis 2 hijos, pero que no era mi responsabilidad pagar por los hijos de su esposo. Le sugerí que hablara con Thomas sobre cómo podían manejar la situación con su hija y su sobrino, pero que eso no me incumbía. Pensé que con eso quedaba claro. Pero, oh no, esto apenas empezaba. Rebeca me llamó esa misma noche, gritando sobre cómo yo era un egoísta, un mal padre, cómo estaba dañando a los niños al dividir a la familia. Thomas estaba ahí también, podía oírlo en el fondo diciendo cosas sobre cómo yo no entendía lo que era una familia de verdad. Mantuve la calma, repetí mi posición, y colgué cuando ella empezó a insultarme. Pero los mensajes no pararon. Cada día recibía textos sobre lo terrible que era, sobre cómo los gemelos iban a sufrir en la escuela cuando sus hermanos no pudieran ir, sobre cómo yo tenía tanto dinero y era tan tacaño que no quería compartir con niños inocentes. Una semana después, Rebeca me pidió que nos viéramos en persona para discutir esto como adultos. Acepté.
pensando que tal vez podíamos llegar a algún tipo de entendimiento, aunque en mi cabeza ya estaba súper claro que no iba a cambiar de opinión. Nos encontramos en un diner cerca de su casa, y ella llegó con toda una presentación preparada. Traía papeles con los costos desglosados, fotos de los 4 niños juntos, toda una estrategia emocional tipo, mira qué felices son, imagina si los separas. Thomas no vino, pero mandó el mensaje durante la reunión diciendo que él estaba dispuesto a pagarme de vuelta a lo largo del tiempo si yo financiaba todo ahora. Yo escuché todo, dejé que dijera lo que necesitaba decir, y luego fui completamente directo. Le dije que entendía su situación, que no dudaba que era difícil tener 5 niños con gastos limitados, pero que yo no firmé para ser el sostén económico de su familia entera. Que mis obligaciones legales y morales eran con mis hijos biológicos, punto. Que Thomas tenía sus propias responsabilidades con sus hijos, y que juntos ellos necesitaban encontrar la manera de manejar sus finanzas sin contar conmigo. Le dije que esto no era negociable, que no era una discusión, y que necesitaba que dejara de presionarme porque mi respuesta no iba a cambiar. Rebeca se puso a llorar ahí en el diner, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que los gemelos me iban a odiar cuando crecieran y se dieran cuenta de que yo había causado esta división. Pero yo no me moví. Pagué mi café, le dije que esperaba que encontrara una solución con Thomas, y me fui. Me sentí mal, claro. Nadie quiere ver a su ex llorando en público. Pero también sentí como un alivio enorme de finalmente haber establecido ese límite tan claramente que no había espacio para malinterpretaciones. Pensé que eso sería el fin, pero entonces empezó la campaña familiar. La mamá de Rebeca me llamó. Su hermana me mandó como 20 mensajes. Su hermano me encontró en LinkedIn y me mandó un mensaje profesional súper pasivo-agresivo sobre responsabilidad familiar. Todos básicamente diciendo lo mismo. Que yo era horrible. Que tenía el dinero y no lo quería compartir. Que estaba traumatizando a niños inocentes. Bloqueé a algunos. Ignoré a otros. Pero fue agotador. Sentía que me estaban atacando desde todos lados, y lo peor es que empezaron a inventar historias sobre mí, diciendo que yo era tacaño en general, que nunca había sido buen padre, puras. Mentiras diseñadas para hacerme sentir culpable. 2 semanas antes de que venciera el plazo para pagar el viaje, Rebeca hizo un último intento. Me mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar urgentemente, que había encontrado una solución de compromiso. La llamé porque, no sé, tal vez parte de mí quería creer que finalmente había entendido. Su propuesta era que yo pagara por los gemelos completo, como ya había dicho que haría, pero que también diera $2,000 para ayudar con los otros 2 niños, y ella y Thomas cubrirían el resto. Dijo que era justo porque yo ganaba más que ellos, y que $2,000 no era tanto para mí, pero haría una diferencia enorme para ellos. Le dije que no. Simple y claro. Ella empezó con el mismo discurso otra vez, y yo la interrumpí. Le dije, Rebeca, escúchame bien porque no voy a repetir esto otra vez. Yo pago por mis hijos, solo mis hijos. Tú decidiste casarte con Thomas, tú decidiste tener otro bebé con él, tú decidiste aceptar a su sobrino en tu casa. Esas fueron tus decisiones, y yo las respeto, pero no son mi responsabilidad financiera. Si no pueden pagar el viaje para todos los niños, entonces necesitan hacer lo que hacen todos los padres en esa situación, decidir quién va y quién no, o encontrar la manera de recaudar el dinero ustedes mismos. Pero yo no voy a ser su solución. Y si sigues presionándome, si tu familia sigue acosándome, voy a tener que tomar medidas legales para que paren. Creo que el tono de mi voz la asustó un poco, porque se quedó callada por un momento. Luego dijo algo sobre cómo yo había cambiado, cómo me había vuelto frío, y colgó. Después de esa llamada, los mensajes de su familia pararon. No sé si ella les dijo que se detuvieran o si mi amenaza legal funcionó, pero finalmente tuve paz. Pagué los $5,000 para que mis gemelos fueran al viaje, más otros 500 para que tuvieran dinero de bolsillo y pudieran comprar souvenirs. La fecha límite. Llegó y pasó, y resulta que Rebeca y Thomas encontraron la manera de pagar para la hijastra vendiendo el carro de Rebeca y comprando uno más barato, pero el sobrino no fue. Los gemelos me dijeron que su hermanita estaba triste de que el primo no fuera, pero, honestamente, yo no sentí ninguna culpa. No era mi problema que resolver. El viaje fue en abril, y los gemelos la pasaron increíble. Me mandaron fotos todos los días. Me trajeron una taza del Smithsonian.
Me contaron cada detalle cuando regresaron. Valió cada centavo ver lo felices y emocionados que estaban. ¿Y sabes qué fue lo loco? Una semana después del viaje, Rebeca me mandó un mensaje, uno corto, diciendo, gracias por mandar a los niños. La pasaron muy bien. Me alegra que hayas podido hacer eso por ellos. No era exactamente una disculpa, pero era como un reconocimiento de que yo había hecho lo correcto por mis hijos. Y eso fue algo, supongo. Las cosas se calmaron por unos meses después de eso. Volvimos a nuestra rutina de parentalidad paralela, intercambiamos a los niños en los horarios establecidos, nos mantuvimos en contacto solo por texto sobre cosas esenciales. Yo pensé que tal vez finalmente habíamos llegado a un entendimiento, que Rebeca había aceptado los límites y podríamos coexistir pacíficamente en nuestros roles separados como padres. Los gemelos parecían estar bien. Nunca me mencionaron problemas en la casa de su mamá relacionados con el viaje o con dinero, y yo respiré con alivio pensando que el drama había terminado. Pero entonces, hace como un mes, recibo un mensaje de Rebeca completamente fuera de lo normal. Me dice que necesita hablar conmigo sobre algo importante, algo que beneficiaría mucho a los gemelos. Yo ya sabía que iba a hacer algo que no me gustaría, pero le dije que, ok, ¿de qué se trata? Y me soltó, así sin más contexto, que ella y Thomas estaban buscando una casa más grande porque el departamento donde viven ya no es suficiente para todos, y que había encontrado una casa perfecta que costaba como $380,000 y que si yo ponía el enganche de $80,000, ellos podrían calificar para la hipoteca y los gemelos tendrían un mejor ambiente cuando estuvieran allá. Me quedé mirando el mensaje por lo menos 5 minutos, sin poder creer lo que estaba leyendo. O sea, me estaba pidiendo literalmente que comprara una casa para ella, su esposo y todos sus hijos. ¿En serio pensaba que yo iba a hacer eso? Le respondí con un simple, no, absolutamente no, y pensé que con eso terminaba la conversación. Pero ella insistió, mandándome fotos de la casa, diciéndome que sería técnicamente para los gemelos, que tendría escriturado que parte de la casa les pertenecía a ellos, que sería una inversión en su futuro. Toda una justificación elaborada para hacer que sonara razonable cuando era completamente ridículo. Le dije que no otra vez, más firmemente. Le expliqué que si yo quisiera hacer una inversión en el futuro, de mis hijos, abriría cuentas universitarias para ellos, o compraría propiedades a mi nombre que eventualmente les heredaría, no pondría $80,000 en una casa donde ella y Thomas vivirían, y que básicamente sería un regalo para toda su familia. Que mi dinero era mío para administrar como yo quisiera, y que ya cumplía con todas mis obligaciones hacia mis hijos. Le recordé que habíamos tenido esta conversación apenas unos meses atrás, y que pensaba que habíamos llegado a un entendimiento sobre límites y responsabilidades. Rebeca me respondió, con otro mensaje largo sobre cómo yo no valoraba el bienestar de los gemelos, cómo ellos sufrían viviendo en un departamento apretado cuando podrían tener una casa hermosa con jardín, cómo yo estaba eligiendo mi comodidad económica sobre la calidad de vida de mis hijos. ¿Y sabes qué? Esta vez no me molesté en dar explicaciones largas. Solo le dije, mi respuesta es no. Siempre va a ser no para este tipo de solicitudes, y, si no puedes aceptar eso, entonces no sé qué más decirte. No discutimos más, ella no respondió después de eso, y ahora estamos básicamente donde empezamos hace 8 años, pero con mucha más tensión y mucho menos respeto mutuo. La cosa es que yo sé, o sea, lo sé en el fondo, que hice lo correcto. Establecí límites claros, mantuve mis responsabilidades con mis hijos, y no dejé que me manipularan para convertirme en el banco personal de una familia que no es mía. Pero también no voy a mentir. Hay días donde me pregunto si debí haber sido más flexible, si tal vez pude haber encontrado una manera de ayudar sin sentir que me estaban usando. Los gemelos tienen 7 años ahora, en algún momento van a entender toda esta situación, y me pregunto qué van a pensar de mí. Si van a entender por qué mantuve estas líneas, o si van a pensar que fui egoísta. Por ahora, lo que hago es enfocarme en ser el mejor padre que puedo ser durante mi tiempo con ellos. Los llevo a sus actividades, les ayudo con la tarea, pasamos tiempo de calidad, les digo que los amo todos los días. Sigo pagando mi parte justa de todo, nunca me he atrasado en la manutención, siempre estoy disponible cuando me necesitan. Y cuando tengo dudas, me recuerdo que mantener límites saludables no me hace un mal padre. Me hace alguien que no va a ser manipulado ni controlado. Y eso es importante también.
Los gemelos van a crecer y van a ver que yo siempre estuve ahí para ellos, que siempre cumplí con mis responsabilidades hacia ellos específicamente, y espero que eso sea suficiente.